¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a quienes no saludé personalmente, les digo muy buenos días y la felicidad de estar compartiendo algo que creo que todavía no tenemos dimensión de lo que significa. Así que me encantaría aplaudir la concreción de un sueño que tuvo la gente de Rus y que ya se pone en marcha. Vamos a comenzar con un aplauso que siempre comienza con buena energía. Y ya que estoy hablando de la comunidad, quiero agradecer especialmente la presencia, en el nombre del señor Intendente, de todas las autoridades municipales, como también todas las autoridades de las distintas universidades que nos acompañan, representantes importantísimos de la comunidad y la gente de Rus, para quienes todos pido un aplauso de agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias. Charlas magistrales y entrevistas. Esta es una muy buena propuesta con la que vamos a comenzar hoy, que son conferencias, por supuesto, entrevistas, charlas permanentes con actores claves sobre los ejes innovación y desarrollo de la organización. Y hoy vamos a comenzar con una charla que les adelanto que realmente es sumamente interesante, es fantástico lo que vamos a compartir. En pocos lugares del país uno puede escuchar realmente hablar y contarnos todo lo que vamos a recibir hoy. Vamos a escuchar una charla sobre la cuarta revolución industrial, qué es y por qué debe importarnos a todos. Y es sumamente interesante entonces todo lo que vamos a recibir, y quien viene a darnos esta charla es una persona fantástica, Carlos Belloni, que es ejecutivo con una sólida carrera en todas las áreas relacionadas con operaciones y tecnología de la información, planificación estratégica y presupuesto, pronóstico, fusiones, adquisiciones, gestión de cambios, implementación de centros de servicios compartidos. Y tenemos que agradecer que esté hoy aquí porque acaba de llegar del exterior, está unos pocos días y vuelve a dar estas charlas en otros países también. Así que, Carlos, bienvenido, todo tuyo el escenario. Podemos aplaudirlo. Bueno, buen día, muchísimas gracias. Es realmente un honor estar acá. Antes de empezar les voy a contar que la familia de mi mamá es de Posadas, es de Oberá, la de mi papá es de Posadas, así que yo venía desde el norte y depende de qué ruta tomábamos, el paso obligado era o Paraná o Concepción. Así que desde chico yo paraba acá. Mamá en esos momentos nos hacía bajar en la basílica y agradecer que habíamos llegado sanos y salvos hasta acá y que siguiéramos sanos y salvos hasta la capital o viceversa. Entonces, 35, 40 años después de estar de nuevo acá es realmente algo muy lindo. Les agradezco mucho, gracias Lucio por la invitación, gracias a todos por estar acá. Y bueno, yo quiero bajarle el tono, charla magistral suena demasiado, yo quiero hacer una conversación, quiero que hablemos sobre lo que viene. Yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar van a sonar a ciencia ficción, van a sonar a algo que puede pasar a lo mejor dentro de 100 años, y lo que quiero es que empecemos a pensar que a lo mejor esos 100 años son más cortos de lo que nos imaginamos. Y tratar de, los voy a llevar en un tour de force, a lo mejor en una hora y alguito, por casi 1000 años de historia, por supuesto focalizándonos en el futuro, pero también tratando de entender qué fue lo que pasó, cómo llegamos a donde llegamos y qué es lo que podría pasar de acá en más. Entonces, les pido un poco de paciencia, tratar, no sé, al final ver si todo nos cierra con todo. Por favor, si tienen preguntas, disculpen, la presentación está en inglés, cualquier palabra que no se entienda, cualquier cosa que no se entienda, me interrumpen y sencillamente seguimos. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a ver, la cuarta revolución industrial, ¿qué es esto? Se habla muchísimo, yo creo que salen los diarios prácticamente todas las semanas, salen noticias, algunas correctas, otras bastante incorrectas, algunas con algún sesgo tendencioso y que asusta, otras que no tanto, otras que dicen menos de lo que deberían decir. La verdad que hay muchísimo dando vueltas sobre este tema. Mi idea, no quiere andar.
Oh, Luis, tenemos algún problema. Houston, ahí está. Vamos a tratar de definir qué es la cuarta revolución industrial, dónde, cómo nos puede afectar, de qué se trata, para poder tratar después de anticipar hacia dónde podríamos ir y qué disrupciones, qué cambio nos puede traer. Ahí está. La cuarta revolución industrial es una fusión de mundos. Es una fusión del mundo digital, del mundo biológico y del mundo digital. Hay un estudio de McKinsey que está diciendo, esto fue publicado el año pasado, que estos cambios vienen con una velocidad que realmente es alarmante, van a tener un alcance muy, muy grande y que por lo tanto la profundidad de estos cambios y el impacto va a ser muy alto. Se estima este mismo estudio que solo la inteligencia artificial, estamos hablando de solamente un pedacito de toda la gran revolución que viene, puede traer cambios a una velocidad 10 veces mayor que cualquier otra revolución anterior, con un alcance 300 veces mayor, con lo cual anticipa que el impacto podría ser 3000 veces. Son números que no sé si dicen mucho, pero lo que sí nos anticipan es que viene una fuerte disrupción. Y a eso es lo que yo quiero, como hablábamos recién, no asustarnos. La idea no es asustarnos, la idea es que nos empecemos a preparar, porque nada va a estar a salvo de esto. Modelos de negocio, sistemas de educación, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas de seguridad social. Esto va a afectar a toda la comunidad, nos va a afectar al ser humano. Entonces, cuando uno mira... Ahí está. Cuando uno dice, ¿qué es esto? Fusión entre mundos digitales, estos son solo ejemplos. Por un lado se está hablando de una revolución genética. Pasa que yo no puedo competir con la voz de TT. No hay manera. Pero bueno, por favor, si no escuchan, me avisan. Cuando uno habla de la revolución genética, yo no sé si ustedes están al tanto de que en este momento, hoy día, mientras estamos hablando, se está pudiendo editar el ADN de un ser humano. Ya no estamos hablando de las semillas modificadas genéticamente, que fueron la gran cosa hace 10, 15 años. Estamos hablando de edición genética del ADN de un ser humano. Quiere decir que nosotros podemos reprogramar nuestra propia biología. Eso es una revolución. Cuando uno habla de nanotecnología, estamos hablando de tecnología a nivel molecular, nivel atómico, con lo cual estamos pudiendo crear, sintetizar moléculas, sintetizar sustancias que tienen comportamientos físicos y químicos absolutamente distintos a lo conocido. Y cuando finalmente uno habla de la inteligencia artificial, estamos hablando de crear una inteligencia superior a la humana no biológica. Ahora vamos a ir entrando más en detalle en estas cosas, pero como para mostrarles un ejemplo, esas dos manos que ustedes ven ahí, es una foto en muy baja resolución que se subió al ADN de una bacteria viva. Como cuando uno graba un archivo en un pendrive, exactamente el mismo proceso. Se grabó ese archivo, foto, en una bacteria viva. Se dejó a la bacteria un tiempo y después se hizo un download del archivo, que es la otra foto que uno tiene al lado. De este tipo de cosas estamos hablando. Bueno, ahí está. ¿Por qué nos debería preocupar? Y yo creo que esa es la palabra de nuevo, no es preocupar, es qué nos debería mover a la reflexión para poder entender todo esto. ¿Por qué va a cambiar todo? La realidad es que si nosotros podemos reprogramar nuestra biología, cambia el concepto de lo que es un ser humano. Si cambia el concepto de lo que es un ser humano y el potencial que tiene un ser humano, también cambia la sociedad. Este tipo de cambios son las cosas que tendríamos que estar pensando. Y en el marco del lanzamiento de una universidad, esto es doblemente significativo. Vamos a ver que todos estos cambios se están liberando a una velocidad que es vertiginosa. Y ahí es donde el rol de la educación, el rol de la preparación, empieza a jugar un rol también fundamental. Y eso es parte de lo que también quiero que tratemos de reflexionar en este ambiente. Este es un poquito de historia para tratar de entender
¿Cómo llegamos a donde llegamos? Todos sabemos que hubo la primera revolución industrial, básicamente fogoneada, casi el término correcto, en Inglaterra. Tenían excedentes de carbón, carbón permitió el desarrollo de la siderurgia, eso permitió el desarrollo de la máquina de vapor, el ferrocarril. Gran Bretaña era una talasocracia con dominio de todos los mares del mundo, con lo cual tenían, por ejemplo, reservas de algodón barato y de muy alta calidad en la India que podían traer a Inglaterra. Y empieza la revolución industrial alrededor del año 1750 con todo lo que es la hilandería, la máquina de vapor, el ferrocarril. La realidad es que tanto la primera como la segunda revolución industrial, una se monta casi sobre la otra, lo que logran es transformar una sociedad que era feudal, rural, donde la gente trabajaba el campo para su señor feudal, a un modelo industrial, donde el trabajo rural cayó a menos del 10%, y donde la gente tuvo que ir a las ciudades a tratar de trabajar en las fábricas. Parece mentira, pero ya en el año 1920 se acuña el término desempleo tecnológico. O sea, estamos hablando de 1920, cuando ya empiezan a aparecer los temores de la automatización. Hay un montón de frases maravillosas de un montón de economistas ingleses, norteamericanos, de esa época, cuando parecía el gran cuco de la automatización. Sin embargo, perdón, antes de avanzar, bueno, ahí está. La segunda revolución industrial lo que hace es acelerar el proceso de la primera. Ahí es donde aparece la electricidad, aparece la producción en masa, tenemos la administración gerencial del trabajo, los trabajos de Taylor. Aparece básicamente la producción en masa, que lleva a un modelo de mecanización e industrialización todavía más alto. Ahora vamos a mirar unos gráficos que son interesantes, pero lo importante también es destacar que en este periodo es donde la educación juega el rol más importante, porque empieza a formar gente que es necesaria para los procesos industriales. En la segunda revolución industrial, una de las cosas más maravillosas que aparece es el método científico, el desarrollo de la ciencia, que es lo que después del año 1960 en adelante va a hacer que lleguemos a la tercera revolución industrial. Ahora, hay un estudio que publicó un economista que ganó el premio Nobel, yo tengo la fuente ahí, Robert Lucas, que hace todo un estudio acerca de los beneficios de la primera y segunda revolución industrial. Y acá, si me permiten, me voy a detener solo unos minutos. Pero hay dos cosas que quiero marcar. Primero, ustedes ven acá un periodo extraño donde se ve que crece la población y también crece la producción. Esa es la época del Renacimiento. El Imperio Romano es la primera sociedad de la cual tenemos documentación fehaciente que frenó la tecnología por miedo al desempleo. Lo hacían como política de Estado. Hay planos de molinos para molienda, de agua, de un montón de cosas, que sencillamente decidieron no aplicarlos. Por un lado porque tenían mano de obra sobrante, pero por otro lado porque tenían pánico al desempleo. Entonces, lo que hizo el Imperio Romano fue, de alguna manera, detener el avance. Y hubo un periodo donde casi no se crece. Por supuesto que yo lo que quiero que también entendamos es que todo se trata de procesos en la historia. Nunca nada sucede de un día para el otro. Y vamos a ver un montón de ejemplos donde las cosas que terminan ganando, imperando, son ideas muy viejas, pero que ahora la tecnología hace posibles, que ahora la tecnología me deja llevarlas a la práctica. En el caso del Renacimiento, hay como un hito que es la imprenta de Gutenberg. Sin embargo, la imprenta de Gutenberg solo es posible porque 100 años atrás había comenzado un proceso de abaratamiento del costo del papel. Antes, ustedes saben, se escribían sobre pergaminos, los códices, piel de cabra, la vitela, había un montón de procesos muy caros y que hacían que los libros fueran costosísimos, el saber estaba solamente concentrado en las abadías, había como lo que se llama el periodo oscuro. Sin embargo, estaba habiendo un proceso de
abaratamiento del papel por, primero la pulpa, papel prensa. Tenemos estadísticas del costo del papel que permite que cuando Gutenberg inventa los tipos móviles, que por otro lado ya existía la imprenta de tipos fijos, tanto en Alemania como en Venecia, se hacía impresión con tipos fijos. Lo que cambia a Gutenberg es la invención del tipo móvil. Y eso es una gran revolución. De hecho, se ve potenciada con la pólvora, la introducción de la pólvora en Occidente, donde aparece toda una nobleza que se dedica a la colección de armas, un Da Vinci que trabaja para Ludovico Sforza y trabaja como ingeniero de armas. Pero eso también permite llevar a la imprenta a toda Europa. Aproximadamente en Europa había 100.000 libros antes de la imprenta. 50 años después ya había cerca de 9 millones de libros. De alguna manera democratizó el conocimiento. Y eso permitió que empezara a haber esto que vemos acá, un crecimiento de la producción. Se empiezan a generar orfebres, talleres, los pintores, o sea, el Renacimiento no es un hecho aislado que de un día para el otro aparecen 20, 50 genios y cambian la historia. Es un proceso largo. Ahora, para 1750 empieza lo que yo les contaba en Inglaterra. El trabajo que hace Robert Lucas es separar el mundo en 5 regiones. La línea negra que tenemos acá es Inglaterra. La línea, colorada es Estados Unidos más ciertos países de Europa, básicamente los Países Bajos, Francia, Alemania, que estuvieron dispuestos a hacer las reformas políticas que tenían que hacer para introducir la revolución industrial. La tercera línea, la azul, es Japón, que lo pone aparte solo para mostrar el retraso que traía Japón y cómo después de la guerra las políticas de Estado que aplican para poder hacer un catch-up con todo el resto del mundo. La línea en amarillo son todos los países de Europa, no comprendidos antes, más sus colonias. Ahí estamos nosotros. Y finalmente la línea verde es todo Asia menos Japón. Con lo cual, lo que él está diciendo acá es que, en cierta forma, la inequidad en el desarrollo del mundo tiene raíces históricas en la revolución, la primera y la segunda revolución. Lo segundo que es interesante es que acá tenemos un incremento del Producto Bruto Interno por cápita. Esto es una medida que los economistas usan para decir la economía del país está creciendo. Y efectivamente hay un incremento, pero el incremento se verifica entre 70, 80, 100 años después de que se produjo la revolución. Mientras tanto hay toda una transición. Esa transición, que es muy dolorosa para vastos sectores de la población, es lo que, por ejemplo, los sistemas educativos trataron de mitigar, formando gente para la industria que necesitaban. Hay estudios que muestran que cuanto más formada es la gente, accede a mejores empleos, mejores remunerados. Pero la reforma del sistema educativo llevó 60 años. Tener, generaciones preparadas llevó esos tiempos. Entonces, lo que quiero pautar acá o quiero mostrar acá es que siempre hablamos de periodos y de transiciones. También me gustaría mostrar que hoy, mientras estamos hablando, el 10% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. 15% no tiene acceso a la electricidad, que se supone que son beneficios de la primera y segunda revolución industrial. 45% de la gente no tiene acceso a Internet, un beneficio de la tercera revolución industrial. Hay 66 millones de personas que están siendo forzadas a dejar sus casas, no voluntariamente por crisis humanitarias, y tenemos 23 millones de refugiados según la ACNUR, que es un número histórico. Según la Organización Mundial del Trabajo, tenemos 1.6 billones de personas subempleadas o desempleadas, 21% de la población mundial. Y tenemos 800 millones de personas debajo del límite de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que los beneficios de las revoluciones no se recogieron homogéneamente y que ahora lo que vamos a hacer, casi al final de la tercera revolución industrial, viene esta cuarta revolución industrial que en mi opinión lo que va a hacer es aumentar las tensiones.
y aumentar los desafíos que tenemos por delante para mitigar los efectos de estas transiciones. Ya ahora estamos en la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial es la revolución de las computadoras, la revolución de la inteligencia. Allá por el año 80 empieza a disrumpir esto de una manera muy fuerte. El CEO de Accenture dijo que la razón por la cual la mitad de las compañías que estaban en la lista de las 500 empresas más grandes del mundo y más importantes del mundo, sencillamente desaparecieron. ¿Qué pasó? Vamos a ver un poco de historia. Para el momento que aparece el primer auto, esta no es una foto feliz porque la comparación no es tan exacta, pero para el momento que aparece el auto a combustión interna, cuando uno comparaba ese auto con una carreta último modelo fabricada en Estados Unidos, eran muy parecidas. Las carretas de lujo tenían asientos, bocinas, amortiguadores, tenían absolutamente todo. Quizás por el único detalle de no tener transmisión y motor, era lo único que los diferenciaba de un auto. Ahora, en ese momento había 24 empresas, 24 compañías que desarrollaban carretas en los Estados Unidos. Uno tendería a pensar que es muy sencillo transformar el negocio y pasar de compañías de constructoras de carretas a constructoras de autos. De las 24, ¿cuántas creen que quedaron apenas apareció el auto? 12, 18, 6, arriesguen un número. Ninguna. Alguien dijo ninguna. No quedó ninguna. El auto básicamente arrasó con todo. Ahora, todavía es más interesante pensar que cuando aparece el auto de combustión interna, ya existía el auto eléctrico. Tanto en Nueva York como en Londres y en París, había una compañía de taxis, que eran los B-Cabs, y se les decía B porque tenían el zumbido de un motor eléctrico como una abeja. ¡Bi! Eran muy molestos, pero eran autos eléctricos. Tenían una baja autonomía, era muy complicado recargarlos, y en ese momento aparece el auto. Cuando aparece el auto, también hay un fenómeno donde el petróleo mundial va a la baja. Y Ford, inspirado en todos los trabajos de Taylor y potenciándolos de una manera todavía al doble, con su producción en masa, lo que hace es abaratar el costo del auto a la mitad. Entonces, un auto que tiene la mitad de costo, con un petróleo a la baja y con una autonomía mayor, ¿qué les parece que gana? Ahora, el auto eléctrico se tomó su revancha. Hoy, Elon Musk, del cual vamos a mencionarlo muchas veces en muchos ambientes muy distintos, es una persona, un emprendedor de esta nueva camada de la cuarta revolución industrial, que ha creado una compañía, Tesla, que se dedica a producir autos eléctricos. El auto eléctrico de Tesla salió, los primeros modelos, hace poco hizo un lanzamiento de su último modelo, para el cual iba a producir, espero no equivocarme con los números, pero algo así como 40.000 unidades, y le pidieron 400.000. Con lo cual, ahí nos estamos dando cuenta de una nueva demanda, porque hay una conciencia ambiental que dice el auto eléctrico es más inteligente que el auto a combustión interna. El auto eléctrico me da un estatus social y de ecología que el otro no lo tiene. El auto eléctrico peor, acaba de ganar una carrera contra una Maserati, acelera de 0 a 100 en 4 segundos, tiene una autonomía de 300 kilómetros. O sea que de golpe decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que ahora, de golpe, el auto eléctrico se tomó una revancha? Tampoco pasó de un día al otro. Los celulares, una de las cosas que más necesitaban, ¿ustedes se acuerdan de los primeros celulares? Yo me acuerdo haber visto una vez por la calle Florida un señor que iba con una valija, que era la batería, y iba hablando con un ladrillo más o menos de este tamaño, porque era muy fashion tener semejante teléfono. Yo creo que el pobre hombro del señor le pesaba, pero esa era la batería. Había que desarrollar baterías que cargaran mucho más rápido y que duraran mucho más. El desarrollo de las baterías, dicho sea de paso, el señor Elon Musk tiene plantas productoras de baterías, permitió el desarrollo de estos autos eléctricos.
los primeros prototipos de autos eléctricos de Elon Musk, probablemente estábamos todos sentados acá y nos desaparecían los celulares, porque él ponía todas las baterías y con eso probaba los prototipos. Así el hombre armó una empresa que hoy vale billones de dólares. Todos conocemos Enciclopedia Británica, yo diría que es un ícono de la Segunda Revolución Industrial. Era el compendio del saber. La primera edición llevó 3 años hacerla y constaba de 3 volúmenes. La última edición, la 15ª, la última que se hizo impresa después de 244 años de historia, pesaba 62 kilos, ocupaba 1,5 metros de estantería y tenía, todos sabemos los temas, escribían presidentes, escribían premios Nobel, escribían absolutamente todos. En ese momento, Enciclopedia Británica vio el poder de la tecnología y el advenimiento de Internet y empezó a disponer sus contenidos online. Fue la primera empresa que dispuso los contenidos online para hacer suscripciones online de la enciclopedia. Yo no sé si recuerdan que para esa época Microsoft vendía sus computadoras hogareñas, que las quería posicionar como la computadora del hogar que ayudaba a los chicos a hacer sus tareas, con lo cual les entregaba la enciclopedia en carta gratis. ¿Cómo hace para Enciclopedia Británica poder competir con eso? La suscripción a Enciclopedia Británica salía $1.200. De hecho, en menos de 6 meses lo bajó a 300, a 150, a $100, y así todo no pudo subsistir. Hoy Enciclopedia Británica cerró su edición impresa, subsiste como un nicho muy chico de información para estudiantes primarios y secundarios, también por suscripción. Pero ¿qué fue lo que la mató? Lo que la terminó de matar a Británica. Wikipedia. Wikipedia es un modelo de enciclopedia totalmente distribuido. En Wikipedia ya no escriben premios Nobel, presidentes. Escribimos Tete, Lucio, yo, cualquiera. Hubo mucha controversia sobre Wikipedia, de cuán confiable era. Nadie puede hacer un trabajo serio usando Wikipedia. Es absolutamente tendenciosa. Y probablemente eso era cierto cuando Wikipedia comenzó. Pero tiene la maravilla de ser un proceso distribuido de autorregulación. Entonces los contenidos se van editando permanentemente. El decano de una universidad entra y dice esto está mal, lo corrige. Y eso está pasando. Hoy hay estudios que muestran, certificados, porque esto lo hizo Wikipedia, contrató auditores para certificar la calidad de sus contenidos, que Wikipedia es tanto o mejor que Enciclopedia Británica y que es a veces hasta más imparcial. Entonces, ¿qué pasó con este modelo de negocios? Acá algo raro pasó. Hay un conocer distribuido, hay un saber distribuido, hay una enciclopedia distribuida. Acá yo les voy a mostrar. ¿Saben qué es eso? Esa es la primer cámara digital que se inventó. La foto no le hace justicia, pero era una tostadora más o menos de este tamaño, está en el museo. La resolución es de 0,01 megapíxeles, o sea, más o menos como la mano esa que veíamos en las primeras fotos. Tardaba 20 segundos en tomar una foto. Ustedes ven que tiene como un cassette donde grababa la información. Y después eso, bajarlo a una computadora, llevaba un proceso que había que ser además ingeniero de la NASA. Ahora, esto fue en 1975. Un ingeniero brillante que estaba en el subsuelo de Kodak, literalmente en el tercer subsuelo de la planta de investigación y desarrollo de Kodak. Kodak vio el potencial que tenía esto. Dijo, vamos a invertir en esto. No nos olvidemos, Kodak es un imperio, era un imperio, el más grande del mundo, valía billones de dólares. Lo que ellos hacían eran ser productores de papel fotográfico. Eso era lo que tenían en su ADN, ser productores de papel fotográfico. Invierten, créanme, toneladas de plata, al punto tal que llegan las primeras cámaras digitales de Kodak. Es más, desarrollan una patente para el Kodak EasyShare, un software que permite bajar a la computadora y es el primero en el mundo que logra hacer eso.
O sea que hasta empieza a valer por las patentes de los programas que desarrolla. Tanto se anticipa la tecnología que compran un portal que se llamaba Ofoto, nadie lo conoce, pagaron $500 millones por ese portal, lo habían inventado dos muchachos que lo que querían era compartir fotos online, y Kodak compra el portal para que la gente imprima sus fotos a través de los kioscos digitales que pone por todos lados. Yo no sé si alguno recuerda que había centros de impresión de Kodak que uno bajaba o iba con el pendrive o bajaba por mail o de alguna manera imprimía sus fotos. Sin embargo, no funcionó. Kodak se tuvo que declarar en bancarrota. Ofoto la vendió por $25 millones, se la había pagado 500. Y apenas 2 meses más tarde, Facebook compra Instagram, una empresa que se había creado 18 meses antes, que solo tenía 3 empleados y que pagó $1 billón. ¿Para qué? Para compartir fotos online. Porque nadie las quería imprimir. Lo único que se quería era compartir el momento online. Es muy difícil decir que Kodak no pudo ver el avance de la tecnología y sin embargo no le fue bien. Quizás ¿por qué? Porque en sus entrañas todavía tenía el ser productor de papel fotográfico y no darse cuenta que el negocio pasaba por otro lugar ahora y que tenía que empezar a monetizar su compañía de otra manera, que tenía que transformarse. Todos conocen el ejemplo de Netflix. Netflix es una empresa que en su origen se llamaba Quickster. Competía con Blockbuster. Todos recuerdan las cadenas de Blockbuster, renta de DVD. Clásico de sábado a la noche, ir a ver qué podíamos alquilar en un Blockbuster. Por lo menos los viejos como yo. Netflix, en ese momento, lo que dice es, vamos a dejar Quickster como una empresa tradicional que siga compitiendo con Blockbuster, y Jack Reed, el CEO, crea una nueva empresa, Netflix. Y lo que empieza a pensar es, esto del DVD ya no va más. Yo tengo que subir el contenido a Internet y bajarlo vía streaming. Cuando él plantea el modelo de negocios, créanme que le dijeron que estaba loco, le dijeron de todo. Yo tengo por ahí la cita y voy a tratar de decirla casi textualmente. Él en un memo interno dice, 5 años después, tengo miedo de no haber logrado con Netflix, después de 5 años, lo que logramos con Quickster. Ahora, también tengo la convicción de que tenemos que movernos, que esta es la dirección correcta para movernos y que tenemos que seguir en este camino. Todas las empresas están demasiado focalizadas en proteger su negocio y no en cambiar. Y cuando finalmente se dan cuenta que tienen que cambiar, ya es muy tarde. Y hay una frase que yo les quería marcar, que él dice, las empresas raramente mueren por moverse muy rápido. Las empresas generalmente mueren por moverse muy lento. Y yo creo que es una frase bastante que invita a la reflexión. Voy a contar una intimidad. En Miami, hace 2 meses, tuvimos un workshop de conversión digital. Yo calculo que éramos 30, 40 personas, CEOs, COOs, CIOs de compañías de seguros de toda Latinoamérica. Y yo hice una pregunta hipotética. Si ustedes hoy les dicen que tienen tecnología para ir a Marte, pero que van a demorar 90 años, pero que si esperan 20 años, van a demorar 70 años, ¿qué hacen? ¿Quieren arriesgar una respuesta? No hay respuesta buena o mala. Esto es estrategia pura, con lo cual nunca hay respuesta hasta el diario del lunes. Acá viene la intimidad. La única persona en todo ese auditorio que me dijo, me voy ya, fue Lucio. La única. Juan Carlos. La única. Todo el resto me dijo, espero. Era un ambiente de compañías de seguro. Las compañías de seguro estamos demasiado habituadas a esperar. Es una de las industrias más resistentes al cambio que existen. Es una de las industrias que menos ha invertido en tecnología, en innovación en los últimos no sé qué cantidad de años, especialmente en Latinoamérica.
Y yo ahí, digamos, fue una prueba evidente. La única persona fue Juan Carlos, que me dijo, vamos ya. ¿Por qué vamos ya? Porque en el camino hay aprendizaje. Si yo me empiezo a mover ahora, soy ese Jack Reed de Netflix, que empiezo a ver algo que el resto no ve y aprendo en el camino. Y hoy Netflix es una de las empresas, creo que la conocemos, más grandes del mundo de distribución y hasta de producción de contenidos ahora. Lo que logró Netflix fue increíble. Ustedes se acuerdan de estos teléfonos. ¿Quién no tuvo un Nokia? ¿Quién no tuvo una BlackBerry? El Nokia era uno de los mejores teléfonos tecnológicamente hablando. Era realmente bueno. Era sólido, era duradero. A mí se me cayó una vez, lo pasé con el auto y siguió andando. Yo soy muy torpe. Se me cayó y pasé con el auto y siguió andando. Hoy un teléfono de los nuestros, eso no pasa. Nokia cometió un error estratégico, que es, tengo el mercado europeo. ¿Para qué me interesa el mercado americano? Tenía un porcentaje de penetración del 3% en el mercado americano. 3%. Total, mis clientes en Europa son fieles a la marca Nokia. BlackBerry cometió un pecado casi similar. Yo tengo el mundo corporativo. Yo lo que vendo no es un teléfono, vendo seguridad. Era símbolo de estatus tener una BlackBerry, tener el mail de la empresa en el BlackBerry, los contactos. Y lo que vendo es seguridad. El mundo corporativo me va a seguir siendo fiel a eso. Caramba, salió el iPhone y desaparecieron los dos. Si ustedes miran, esta es la curva de desaparición de Nokia y esta es la curva de desaparición de BlackBerry. Estos son todos los teléfonos basados en Android y estos son todos los teléfonos basados en iOS, en Apple. Ahora, acá hay que tener cuidado con esto, porque uno tiende a pensar, bueno, pero entonces Android lo está haciendo puré a Apple. Apple tiene un ecosistema terriblemente sólido, donde acá solo hay 20 dispositivos. Tablets, teléfonos, pero 20 modelos. Acá hay 9.000. Ya se imaginan la complejidad y por qué a veces hay cosas que andan muy bien en un Samsung y andan muy mal en un Sony. Justamente por esa diversidad. Y una cosa más importante todavía. Si bien esto es solamente el 20% del mercado, el 80% de la gente que paga por una aplicación está acá en iOS y no acá. La gente de Apple paga por las aplicaciones, la gente de Android no. Hay que entender estas conductas para poder entender y anticiparse a los modelos. Lo más importante que tuvo acá, tanto Android como Apple, es que empiecen a integrar todo en lo que ellos llaman un ecosistema. Vos querés publicar tu aplicación en iOS, no hay ningún problema. Me la mandas a mí, yo la reviso, le emito un certificado de garantía, la publico. Te obligo a que la actualices cada vez que yo actualizo mi sistema operativo. Hay una conducta que obliga a seguir, que es mucho más laxa en el caso de Android. Ahora, yo no sé si conocen la historia de Walt Disney y de Pixar. Walt Disney, todos sabemos lo que es Walt Disney. Hacía los dibujitos, papel, repetían ese dibujito 500 millones de veces y después lo pasaban rápido. Había una persona, también en el tercer subsuelo, no sé por qué a veces a las personas más creativas las tenemos más abajo en la empresa, que lo que él decía es, basta de hacer dibujitos, podemos empezar a usar las computadoras. Créanme o no, esa persona se llama John Lasseter, fue echada de Disney por eso, por promover esas ideas revolucionarias. Se fue a Lucasfilm. Cuando uno mira, yo he visto prácticamente todas las películas de John Lasseter, cuando uno mira las primeras películas, eran horrorosas. Le faltaba definición, le faltaba plasticidad, le faltaba movimiento, le faltaba absolutamente todo. Era lo más parecido que vi en una película de dibujitos animados a la tostadora esa de Kodak, de 1975. Sin embargo, Pixar gana el Oscar a la mejor película animada con Toy Story 3. Y empieza a revolucionar la industria al punto tal que la cambia por completo. Finalmente, Lucasfilm le vende la empresa a Steve Jobs, que la denomina Pixar, y hete aquí que Walt Disney decide comprar Pixar. ¿Sabe cuánto pagaron por Pixar? 7.4 billones de dólares por un empleado que echaron. Qué notable, ¿no? Pero esto es historia, estas son las cosas que nos han pasado.
Lo que nos está pasando hoy es que lo que está cambiando es la velocidad de cambio. Parece mentira, pero estamos acostumbrados a que haya cambios. Teníamos el cassette, después vino el CD, después vino el DVD, después vino... Pero esas son como mejoras. Empieza a haber disrupciones, y esas disrupciones hacen que las cosas se aceleren. Yo sé que todo nos pasa, porque esto no creo que sea yo el único. Que uno lee en el diario, uy, un pibe de 15 años hizo tal cosa y ganó 32 millones de dólares el primer día y 900 billones de dólares en 3 meses. Y uno dice, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Será posible que no se me caiga una idea? Pues es lo que decimos todos. Y la realidad es que es cierto, a veces hay que tener una idea. Mi opinión personal es que digamos, podemos calificar a las ideas desde estúpidas a geniales, inentendibles o perfectamente realizables, ideas que hoy no las puedo hacer porque la tecnología no está disponible, pero que sí las voy a poder hacer en 20 años. Hay que entender en qué cuadrante tengo la idea. Pero mucho más importante que la idea es reducir la fricción. Y de esto vamos a hablar un poquito. Yo soy ingeniero naval por vocación. Ingeniero industrial, pero también naval. Este es un barco que en la última Copa América destrozó a sus oponentes. Yo no sé si ustedes ven que el barco está volando. En determinadas condiciones de viento despliegan estos foilers que tienen acá, que son perfiles alares, son alas chiquititas. Bajan al agua y eso eleva el bote. Con lo cual, la fricción de un perfil alar chiquito no es la misma fricción que un casco. En una de las regatas le sacaron, pero fácil, 30 segundos. Era algo que no se podía creer. El barco vuela. Un barco que vuela, sí. Pero esto es reducir fricciones. Entonces, veamos qué está pasando en el mundo corporativo con las empresas que empiezan a eliminar fricciones. Cuando uno mira en el año 2001, fíjense, la única tecnológica es Microsoft. El resto, GE, Exxon, Citi, Walmart. Empresas tradicionales de la segunda/tercera revolución. Lo mismo pasa en 2006, 2011. ¿Qué pasó en el 2016? Las 5 son tecnológicas. Los varones del petróleo empiezan a desaparecer. Hoy en Argentina Mercado Libre vale más que YPF. Es un dato de la realidad. YPF, todos sabemos lo que es YPF, nuestra empresa insignia. Mercado Libre vale más. Fíjense qué raro que Amazon se convierte en el retailer más grande del mundo sin mover una sola pieza de stock. No tiene inventarios. Lo único que hace es mueve cosas. Facebook se convierte en la empresa más grande de contenidos del mundo sin generar un solo contenido. Lo único que hace es mover contenidos. Vimos el caso de Netflix. Antes, las compañías productoras cinematográficas tenían distribuidoras y quizá las de cine detrás. Netflix no tiene eso. Es la primer, distribuidora de contenidos sin tener medios de distribución. Y es más, ahora se está convirtiendo en uno de los mayores productores de contenido del mundo. Cuando uno reduce fricciones, vamos a ver, está muy chiquito en el gráfico, les pido disculpas, voy a tratar de decir los números a mi mejor memoria. Vamos a comparar General Motors con Tesla. Ese gráfico es el valor de mercado de la empresa por cada dólar que tienen invertido. Eso de alguna manera mide el retorno sobre los activos. Yo invierto $1, en el caso de Visa obtengo 100 de valor de mercado de la empresa. En el caso de General Motors obtengo solo 1,85. Vaya, qué mal negocio invertir en plantas automotrices $1 para llevarme solo 1,85 de valor de mercado. Valor de mercado es el precio de las acciones, que en definitiva es el precio que después recogen los dividendos los accionistas. Cuando uno mira Tesla, Tesla produce $11 por cada dólar invertido. Ahora miremoslo desde el lado de la cantidad de empleados. General Motors tiene 210.000 empleados.
Tesla solo 14.000. Quiere decir que yo miro la contribución de cada empleado. Cada empleado, en el caso de General Motors, genera algo así como $240.000 por cada empleado. Tesla produce 3 millones por cada empleado. A futuro, ¿cuál les parece a ustedes que es más sostenible, más sustentable, más lógico que suceda en el mundo corporativo? ¿Una General Motors o un Tesla? Las empresas que empiecen a innovar, como Tesla, Mercado Libre, todas estas empresas que eliminan fricciones, empiezan a ver estos beneficios. Y hay un beneficio todavía más llamativo: el stock de cash que generan. Este gráfico es del año 2016, lo tuve que actualizar con las cifras de hoy. En el resto es marginal y no valía la pena, pero en el caso de Apple, Apple tiene 256 billones de dólares en cash. A ver si alguien puede tratar de dimensionar lo que es ese número. 256 billones de dólares en cash. Es un número que no lo pueden meter en la bolsa de valores, porque quiebran el sistema financiero mundial. Es un número, pueden comprar Netflix, Amazon, pueden salir a comprar 4, 5, 6 empresas y todavía les sobra plata. No lo pueden hacer porque los van a acusar de monopolio. La realidad es que tienen un capital absolutamente inmovilizado, que por un lado los vuelve inelásticos a políticas de gobierno. No importa si sube o baja la tasa de interés, yo tengo 156 billones de dólares, hagan lo que quieran. Soy hasta más poderoso que el Estado. Por otro lado, empiezo a decir, bueno, ¿qué hago con toda esta plata? Tengo que generar algún negocio. Y Apple se está moviendo en una dirección que probablemente quede más clara dentro de año, año y medio, pero es muy probable que se mueva hacia el seguro de salud. Después vamos a ver por qué al seguro de salud y no otro tipo de seguros. Pero Apple, en ese ecosistema que tiene, yo he visto varios con Apple Watch. El Apple Watch está registrando cuántas pulsaciones, cuánto se mueve. Está registrando un montón de información nuestra que después, si yo tengo una conducta sana, en general, vamos a decir en general, uno no se hace trampa al solitario. Entonces, cuando registra la actividad que hace, registra la actividad correcta. Cuando dice lo que comió, registra lo que comió. Toda esa información la está recuperando Apple y la está guardando. El día de mañana podría ser una póliza, por ejemplo, de salud, de seguro de vida, diferenciada por conducta. Entonces, hoy lo que nos pasa es que, y todos lo sabemos, la persona que se ejercita, que come, que hace una vida sana, subsidia al que está todo el día tomando, fumando, comiendo milanesa con papa frita y huevo frito todos los mediodías. Eso es así. ¿Qué pasa si yo puedo empezar a tener primas diferenciadas por conducta? Apple está empezando a pensar en eso. Más asociados a sistemas de salud y después vamos a ver por qué. Y también hay otro desarrollo que está haciendo, que es el Apple Wallet, porque es muy probable que se convierta en un banco. Y un banco con estas características podría ser también disruptivo. Puede empezar a hacer cosas que los bancos tradicionales no pueden. Ahora, hasta acá es historia. Es con el diario del lunes, es muy fácil decir que Kodak se equivocó, que Netflix fue un genio. Es muy fácil, tenemos el diario del lunes, sabemos los resultados. A partir de ahora empieza la proyección, empieza a tratar de imaginar qué es lo que viene, hacia dónde vamos. Y entonces aparecen las predicciones. Y las predicciones tienen algunas cosas a favor y otras en contra. Las cosas a favor es que me permiten más o menos tratar de entender lo que la gente realmente especialista en estos temas está pensando. Vamos a tratar de entender esto. Este es un reporte del Foro Económico Mundial, donde está tratando de entender cuáles van a ser las 21 tecnologías que van a disrumpir el mundo en los próximos 7 años. 2025 está a la vuelta de la esquina, 7, 8 años. Esas 21 puntos tienen que ver con, por ejemplo, 10% de la gente usando ropa conectada a Internet, con un 90% de probabilidades. El primer robot que vende drogas como un farmacéutico en una farmacia en los Estados Unidos, 87%. El primer auto impreso en 3D, y más o menos un 84%. 5% de los productos
de bien masivo producidos en impresoras 3D, 81%. 10% de todos los autos manejados en Estados Unidos autónomos, casi 80%. El primer trasplante de un hígado, dije bien, ¿no? Un hígado impreso en una impresora 3D, 76%. ¿Qué nos dice esto? Nos está marcando tendencias. Nos está diciendo, mira, la gente que está trabajando en esto calcula que van a empezar a pasar estas cosas. ¿Qué no nos dice esto? Una protección mental que tenemos. Hay un montón de estudios que muestran que cuando uno le pregunta a la gente, y es bastante sintomático y llamativo, ¿vos pensás que tu trabajo va a existir en 30 años? No, va a ser totalmente automatizado. Ok, ¿y cuándo va a pasar? Y yo tengo 20 años, 30 años. O sea, a mí no me toca, le va a tocar el que viene. Ese es el riesgo de las predicciones. Porque ahora vamos a ver que muchas están terriblemente equivocadas. ¿Por qué están equivocadas? Porque, de nuevo, nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera lineal. Estamos acostumbrados a pensar que todo se viene moviendo a la misma velocidad a la que se venía moviendo antes. Y la tecnología ahora empezó a tener un rumbo exponencial. Me corrijo, el rumbo exponencial ya lo tenía. Hay una ley, no sé si ustedes conocen, que se llama la ley de Moore. Un ingeniero brillante, diseñador de los transistores, los microprocesadores de Intel, no estaba en el subsuelo, pero casi. Y en ese momento esa persona, solo con 5 observaciones, dijo, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a duplicar la performance, la cantidad de transistores por pulgada cuadrada, y vamos a bajar el costo a la mitad. Eso es crecimiento exponencial. Y la ley de Moore se verificó a rajatabla por los últimos 50 años. La corrigieron después a 24 meses, a 18. Lo más notable de la ley de Moore es que es válida en todos los aspectos. Megapíxeles de cámaras fotográficas, sigue la ley de Moore. Costos de secuenciamiento de ADN, sigue la ley de Moore. Densidad de carga de baterías eléctricas, sigue la ley de Moore. Toda la tecnología, los avances en tecnología, seguían la ley de Moore. Ahora, es prácticamente imposible pensar que un crecimiento exponencial es sostenible en el tiempo. De hecho, en los microprocesadores empezaban a fallar. Lo primero que se pensó es que era un problema de ingeniería. Estoy en escalas tan infinitesimales que estoy haciendo las cosas mal, los circuitos se están tocando. No, lo que nos empezó a pasar es que en escalas tan infinitesimales, las leyes de la clásica física no se aplican más. Se aplican las leyes de una rama de la física que se llama la física cuántica. Entonces, caramba, tenemos un impedimento tecnológico para seguir creciendo exponencialmente. ¿Qué tenemos que hacer? Romper ese impedimento tecnológico, y ahora vamos a ver cómo. Pero el problema es que si yo pienso linealmente, yo digo, esto va a pasar de acá a 40 años, y no me estoy dando cuenta que ya está pasando ahora. Ese es el peligro. De la mano de esta cuarta revolución industrial vienen un montón de tecnologías. Voy a tratar de repasarlas lo más rápido posible, pero básicamente hay muchas relacionadas con todo lo que tiene que ver Internet, Big Data, Internet of Things. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Nuevas computadoras y nuevas comunicaciones, todo lo que es inteligencia artificial, impresión 3D, biotecnología, algo muy oscuro como economía compartida y confianza distribuida. Después voy a tratar de explicar eso. Un mundo autónomo y, por último, nuevas formas de energía. Esa es una forma arbitraria de agruparlos, porque, como les decía antes, todo empieza a estar conectado con todo, entonces es muy difícil encasillar las tecnologías. Pero, de nuevo, ¿qué nos pasa? Un avance en una rama tiene un impacto en la otra. Cuando yo puedo desarrollar la edición de ADN para encriptar datos, eso me permite tener chips moleculares. Ustedes no lo van a creer, pero hay pendrives hechos con ADN salmón. Entonces yo puedo
tener información en un ADN de salmón. Eso me permite guardar información que antes no podía por las capacidades, que tenía que tener una nube, un megacentro de datos. Ahora tengo un terrón de azúcar, porque la capacidad de almacenamiento en el ADN es a una escala que no nos podemos imaginar. Todo esto, lo que en mi opinión hace, es que de nuevo, nosotros fíjense, esto es primera, segunda, tercera revolución industrial. Y nuestro pensamiento es este. Nuestras regulaciones siguen este camino. Nuestros sistemas políticos, sociales, todo está siguiendo este camino. Pero la tecnología está empezando a disrumpir de esta manera. Esta brecha es la que tenemos que salvar. La pregunta es ¿cómo la salvamos? Algunas estadísticas que son realmente llamativas. El 75% de los chicos que hoy entran en la escuela primaria van a trabajar en ocupaciones que hoy no existen, en trabajos que todavía no están inventados. Eso es un informe del Foro Económico Mundial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué los estamos preparando? ¿Qué les estamos enseñando? El 50% de los conocimientos adquiridos en una carrera de 6 años, para el momento que la persona se gradúa, empiezan a ser obsoletos. De nuevo, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos preparando 6, 10 años, maestría, PhD, etcétera, etcétera, para que cada vez los saltos sean más violentos? Y acá lo que les voy a pedir, porque todo lo que viene, créanme, van a decir, quiero fumar lo que este buen hombre fumó. Parece de ciencia ficción. Quiero que piensen, cada vez que tengan la tentación de pensar, esto no va a pasar hasta dentro de 50 años, que piensen en la tostadora de Kodak, que solo le llevó menos de 25 años de llegar del lugar donde estaba al lugar donde llegó. Y una historia que es una anécdota que es muy linda. Este es un ingeniero de la NASA. La NASA, años 50, estamos hablando de posguerra, Guerra Fría, tenía billones de dólares para invertir. En ese momento esa plata era mucha plata. El problema es en qué lo invierto. ¿En qué hago programas que pueden llevar 10, 15 años? Que no es como hoy que hago 3, 4 meses, no pruebo y lo tiro. 10, 15 años. ¿En qué invierto? Y este pobre hombre, un ingeniero de la NASA, literalmente, pobrecito, estaba en el 5º subsuelo del Pentágono, empezó a hacer una curva antes de Moore que decía, a ver, los hermanos Wright, el primer vuelo, volaron a 4 kilómetros por hora. El segundo vuelo ya fue a 16 kilómetros por hora, el tercero fue a 68, el otro fue a... Y empezó a hacer ese gráfico. Construyó esas curvas y después lo que él dijo es, ante cada limitación técnica lo que tenemos es un cambio de paradigma y va a venir una nueva revolución que me va a permitir alcanzar nuevas velocidades. Lo que llaman las metacurvas, que son estas S que se grafican acá. Y él, imagínense en ese momento, va a sus superiores y les dice, para el año 60 tendríamos que estar poniendo satélites en órbita y para el año 65 deberíamos estar llegando a la Luna. Venía del 5º subsuelo. Créanme que casi lo internan, pobre hombre. Esto es un documento que está guardado en los archivos, en los museos en el Smithsonian, lo pueden ver, porque esto es el avance tecnológico. Caramba, en el año 1957 Rusia pone el Sputnik en órbita, perfectamente alineado con esa curva, y en el 63 nosotros llegamos a la Luna. De hecho, esta curva en ese momento, acá está diciendo viajes espaciales. Ese sí fumaba algo lindo. Viajes espaciales, yo después les voy a mostrar, ya hoy se están construyendo velas eléctricas para ser desplegadas en el espacio para poder viajar con el viento solar, con lo cual nos permitiría llegar a Alfa Centauro, que es nuestra estrella más próxima, a 4 años luz. No solo tenemos un Elon Musk, que es el hombre de Tesla, que inventó una compañía que se llama SpaceX, que el propósito es llegar a Marte, y ahora les cuento todo lo que está haciendo para llegar a Marte,
sino que ya estamos pensando en llegar a la próxima estrella. Y se está cumpliendo esta curva. Entonces, cada vez que pensemos, no, esto no va a pasar o va a pasar en 40 años o a lo mejor si viene, tratemos de pensar en estas dos imágenes. Cuando uno habla de Internet of Things, ¿de qué está hablando? Todo va a estar conectado con todo. Cuesta imaginarlo, pero hoy nosotros tenemos nuestros teléfonos, mal llamados teléfonos. Eso, digamos, el uso que se le da a un teléfono hoy como teléfono es del 5%. Lo que tenemos en la mano es una computadora. Poco nos damos cuenta. Pero esa computadora que tenemos en la mano tiene cerca de 100.000 veces más poder de cálculo que la ENIAC. No sé si alguien vio la película Talentos Ocultos. Si no la vieron, se las recomiendo. Es una película maravillosa sobre el origen de la computación, sobre la historia de mujeres negras en una América bastante racista, en la NASA, que desarrollan la programación y, digamos, permiten que el hombre vuele. Véanla, vale la pena. La verdad, muy buena película. Pero esa ENIAC, esa máquina monstruosa que llenaba un auditorio como este, a dólares de hoy había costado $7 millones. Y hoy esto que tenemos en el bolsillo cuesta apenas $600, $700, pero 100.000 veces más poder de cálculo. Entonces, no es un teléfono, es un dispositivo que tiene un montón de sensores. La idea es que Internet of Things, y era una de las predicciones que decía atrás, decía que para el año 2025 se esperaba tener 1 trillón de sensores conectados en la Tierra. Vamos a tratar de dimensionar ese número, porque 1 trillón de sensores suena a un número abstracto. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene algo entre 200 billones y 400 millones de soles. Algo. Lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos 7.000 millones de personas, probablemente seamos 12.000 para el año 2050, y vamos a tener 1 trillón de sensores. ¿Qué quiere decir? Que todo va a estar conectado, nuestros autos, nuestros teléfonos, esas cámaras, los asientos para ver si se acomodan, nuestra ropa, los sensores, todos los edificios van a tener un montón de inteligencia que después vamos a ver cómo va a afectar a la industria del seguro. Porque todos esos sensores lo que van a estar haciendo es midiendo la temperatura, midiendo el agua para que no se nos inunde, para que 1000 cosas, sensores, trillón de sensores. Ahora, lo que nos está pasando también es que Internet nos está cambiando las pautas de conducta. Nos guste o no, esto es en China, donde se habilitaron carriles. Esto sí que se fue. Perdón. Voy a necesitar Luis. Ahí, gracias. Donde se habilitaron carriles para que los peatones caminen y los que se detienen a hablar por teléfono a contestar sus mensajes no se choquen. Pero díganos si no nos pasa, uno se planta y 3 chocaron atrás. Bueno, ¿nos está o no desde las cosas más triviales? Yo estaba en Estados Unidos cuando fue esta fiebre. Esto no es Photoshop. Yo les juro que vi cómo entraban a hospitales, a estaciones de policía, entraban a cualquier lado. Era una cosa que yo decía, pero esto no tiene ton ni son. Pero pasa. O sea, empezamos a cambiar las conductas cívicas más elementales, las que incluso son de nuestra preservación. Esto es la convención demócrata de Hillary Clinton. Fíjense lo notable. Claro, lo importante es la selfie que me saco yo con Hillary como fondo atrás. Lo importante ya no es Hillary. Ahora, esto ya no es trivial, porque esto es lo que está empezando a pautar por qué los candidatos, y no hablemos de Argentina, en muchas partes del mundo, dicen lo que las redes sociales dicen que digan. Porque está toda una inteligencia atrás tratando de entender qué es lo que la gente quiere, Big Data. Hay estudios que se han hecho en Estados Unidos, 4 son de laboratorio porque se hicieron en Estados Unidos, y hicieron un estudio de campo en una elección legislativa en la India. ¿Por qué en la India?
tienen 700 millones de habitantes, 1.4 billones de habitantes, las elecciones legislativas son de 700 millones de personas, afectar 4.000 personas no mueve la elección, y eso es lo que hicieron. Tomaron 4.000 personas indecisos, que no sabían a quiénes iban a votar, hicieron un grupo de control de 2.000, a los cuales los dejaron hacer lo que querían hacer, y a los otros 2.000 les manipularon los motores de búsqueda. Agarraron Google, Yahoo, los manipularon los motores de búsqueda. Dieron vuelta el voto en un 20%. Tan influenciables somos a la información que vemos en Internet. Entonces, eso se llama Big Nudging, que es ir empujando a la persona hacia el lugar que nosotros queremos que vaya. Yo hace poco empecé a ver dónde me voy a ir de vacaciones. Hice mi búsqueda. Ahora no sé cómo desconectarlo, pero cada vez que entro a Internet me aparecen banners de andate acá, andate allá. Digamos, la elección que nosotros empecemos a hacer, cuán libre es del menú de opciones que tenemos. Lo que está pasando en Internet, cuando uno mira en un segundo, la información que se creó en el año 2015 y 2016 supera a la información que se creó en toda la historia de la humanidad. Si yo en un solo día grabo la información que se produjo ese día, son 10 millones de discos Blu-ray. Los apilo, los 10 millones, son 4 veces la Torre Eiffel. Y eso es en un día. Se espera que para el 2020 esa información se duplique cada 12 horas. Por eso necesitamos tener métodos de almacenamiento, y ahí es donde aparece el ADN, que empiecen a manejar estos volúmenes de información. ¿Y por qué queremos manejar estos volúmenes de información? Porque atrás de esto hay cosas que se pueden hacer. Después vamos a ver inteligencia artificial, pero sin llegar a inteligencia artificial, con Big Data, y estos son, voy a decir el pecado y no el pecador, compañías de seguros para las que yo trabajé, hemos corrido pilotos sobre Big Data. Uno de los ejemplos, tomamos una subsidiaria en Inglaterra, tomamos toda la historia de todas las pólizas alguna vez suscriptas, todos los reclamos, todos los pagos, todas las primas, toda la historia. Alimentamos a una computadora con todo eso y reconstruimos las tablas actuariales. Con nuestros datos, con nuestra historia, llegamos a tablas actuariales que estaban un 30% por debajo de las tablas que usamos normalmente. ¿Tiene lógica? Yo les digo que sí. Primero porque las tablas actuariales son cálculos que han hecho actuarios, digamos, a mano muchas veces. Y le puso un 1% acá, un 3% acá, un 4%, y me pongo un 4% acá y un riesgo acá y esto, y voy creciendo. Y segundo, porque todos conocemos que en la industria los underwriters se van pasando de una industria a otra y se llevan sus tablas. Entonces se empieza a estandarizar. Ahora, si nosotros pudiéramos, solo con Big Data, hacer tablas actuariales nuestras, ¿no estaríamos en un lugar de competencia mucho más avanzado que el resto? Porque estamos usando nuestra información, no estamos usando la que nos dice otro que tenemos que usar. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo fue en la subsidiaria de Miami. Ustedes saben que en Miami, área de tornados, y este fue sobre propiedad, sobre daños. Entonces, lo que se hace es, nosotros tenemos toda la base de datos de todos nuestros suscriptores. El Servicio Meteorológico Nacional informa la ruta del tornado. Quiere decir que si yo cruzo eso, puedo saber qué suscriptores míos pueden llegar a resultar dañados. Y los llamo por teléfono. Y les digo, mira, ¿sabes qué? Tu bote, ¿lo tenés? Porque mirá que me parece que va a salir volando tu bote. El auto, ¿lo tenés guardado? La casa, ¿está todo bien? Cuando pasa el evento, lo que se puede hacer es cruzar la información de los reclamos recibidos con las redes sociales. Porque ustedes saben que lo primero que uno hace es sube la foto y dice, uy, zafé del tornado, mira qué linda quedó mi casa. Y puse un reclamo. Entonces, se pudo, por ejemplo, estudiar que hay chances de bajar el 15% del fraude en los claims y que se puede bajar el 30% de los siniestros con una acción preventiva. Lo cual me lleva a la pregunta de, y lo vamos a profundizar más adelante, ¿el seguro no debería empezar a mutar del
CSI Forensics, que reviso el cadáver y trato de determinar cómo murió, a algo absolutamente preventivo? Porque con Big Data voy a tener esa posibilidad. Y eso es una mutación para la industria del seguro que es violentísima. Creo que ustedes lo saben. ¿Cuánta gente trabaja acá en computación, ingeniería electrónica? Nadie. ¿Cuál es la unidad de información, la base de toda unidad de información digital? El bit. ¿El bit qué valores puede tener? Y eso es inviolable. ¿Podría tener un 2? ¿Ah, sí? En las computadoras de hoy no puede tener un 2, o es un 0 o un 1. Ahora existe lo que se llama la computadora cuántica. Volvemos sobre esto que yo les decía, lo antinatural de la física, física distinta. Hay computadoras cuya base de información ya no es el bit, es el qubit. Y el qubit puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un 0 y un 1 en estado de superposición, o puede ser un no 0 y un no 1, como el voto no afirmativo del Dr. Cobos, también en superposición. Y estamos hablando de la probabilidad de que sea un 0, o la probabilidad de que sea un 1, o la probabilidad de que sea un 0 y un 1 en superposición. Y ese qubit, además, puede cambiar su valor por el qubit que está al lado. Yo digo, wow, esto es imposible de entender. Hay una página que se llama IBM Q Experience. Lo único que tienen que hacer es registrarse con Google, Facebook, lo que quieran, y acceden a una computadora cuántica de 5 qubits. Están los tutoriales, están los manuales, está cómo programarla, está toda la lógica. Es algo difícil, pero es un camino que hay que empezar a transitar. Porque la primera computadora cuántica, esta de 5 qubits de IBM, en la misma página ya hay una de 13 en beta. Y hay una carrera que se desató por el desarrollo de las computadoras cuánticas. Entonces, Google anunció que iba a crear la computadora cuántica más grande del mundo de 49 qubits. Y ese mismo día que anunció qubit, Harvard, con unos científicos rusos y americanos, dijo, y mostró la foto, de una computadora cuántica de 57 qubits. Entonces, acuérdense la curva del ingeniero de la NASA en el quinto subsuelo, porque dentro de 2 años, 3 años, 5 años, vamos a tener laptops cuánticas. Y lo que tiene una computadora cuántica es un poder de cálculo que es inimaginable. Resuelve problemas matemáticos y físicos. La de 5 qubits de IBM resolvió un problema que hasta ahora era irresoluble por la faltaba potencia de cálculo, de factoreo de números primos. La de 51 qubits no me imagino ya qué puede hacer. Pero ahí es donde empezamos a ver, wow, qué cosas están pasando. Para el manejo de Internet pasa lo mismo. Ustedes recordarán esa película que decía Teletranspórtame Scotty, y era ciencia ficción, teletransportar una persona de un lugar al otro. ¿Y quién no quiere teletransportarse a la casa cuando termina de trabajar? Ya estamos en condiciones de teletransportar información, no materia, pero sí información. Los chinos largaron el año pasado, pusieron en órbita un satélite que se llama el Misius, que orbita una órbita entre 500 y 1400 kilómetros de la Tierra. Hace 1 año y medio, cuando este satélite fue lanzado, todo el mundo dijo, ¿y esto para qué es? Después pusieron 2 estaciones satelitales en la Tierra y empezaron a emitir fotones entrelazados, que es lo que se necesita para medir esto. No quiero decir más los números, pero creo que eran a razón de 4000 fotones por segundo durante 32 días. O sea, emitieron no sé qué cantidad de millones de fotones. Y tuvieron solo 911 lecturas positivas en el satélite y se consideró un éxito absoluto. Porque aparte, cada uno de esos fotones entrelazados manejaba 6 estados cuánticos de información. O sea que manejaron un montón de información. Y uno dice, pero 911 casos de éxitos en millones, eso no es un éxito. Piensen en la curva. El estado de entrelazamiento de los fotones es algo muy frágil y transmitirlo a 1400 kilómetros no es fácil.
Sin embargo, lo hicieron. Quiere decir que ya estamos pensando y desarrollando la tecnología para tener Internet cuántica, totalmente inviolable, es inhackeable, por eso los chinos están detrás de esto, y va a tener también una segunda revolución a todo lo que es comunicaciones. El capítulo de la inteligencia artificial es uno de los más apasionantes, si se quiere, de los más disruptivos también. ¿Cómo venimos de tiempo? Cuando en 1997 Garry Kasparov pierde jugando al ajedrez, empieza la carrera por la inteligencia artificial. Ahora, en ese momento eso no era inteligencia artificial, eso era fuerza bruta. Eso era una computadora que tenía tal capacidad de cómputo que probaba todas las combinaciones y le ganaba solamente porque era un fitito corriendo con una Ferrari. Ahora, ¿se acuerdan las predicciones? En Estados Unidos hubo 2 congresos en el año 2013 con 800 científicos que son los líderes absolutos en el mundo de la revolución industrial, las personas más capaces que existen en la inteligencia artificial. Y les preguntaron, ¿cuándo creen ustedes que una máquina le va a ganar a un jugador humano al Go? 2027, año 2013. El estudio, como era de Harvard, llevó 2 años de investigación, de tratar de ver que fuera publicado. Finalmente se lo publica en diciembre de 2015, en marzo de 2016, la computadora le gana al campeón europeo de Go. A partir de ahí empezó una carrera por la inteligencia artificial que es notable. El Go es un juego de estrategia chino, que es un tablero de 19 por 19, solo como para que se den una idea de la complejidad. En el ajedrez, una vez que el oponente hace la apertura, que el otro contesta la segunda, uno tiene 300 posibilidades. En el Go empiezan a haber exponenciales, porque son 19. Y porque el juego tiene solo 3 reglas muy básicas, muy fáciles de aprender, pero se trata de ganar territorio. Es cuando uno le pregunta a un jugador de Go, ¿por qué hiciste eso? La respuesta es, no sé, se sintió correcto, porque no hay forma de explicarlo. Ahora, ¿cómo se le dice a una computadora, che, haz lo que sientas correcto? Pero eso es lo que están haciendo. De hecho, el campeón europeo era el campeón europeo, pero estaba 600 en el ranking. Porque, claro, esto viene de China, Japón, Corea, donde están los verdaderos jugadores. Hay un muchacho de 19 años, Lee Sedol, que es la promesa del Go mundial, y se programó un match que se transmitió por internet a todo el mundo. En la segunda partida, ¿vieron cuando el Pipita Higuaín está frente al barco y la patea afuera? Exactamente lo mismo. La computadora hizo una jugada que todos los comentaristas empezaron a decir, no puede ser, ¿qué pasó? Se equivocó la máquina. Lee Sedol se paró y se fue al baño. Tardó 15 minutos en volver porque se había dado cuenta que había perdido la partida. Lo dijo después en la conferencia de prensa. Pero lo que lo preocupó fue que la máquina había hecho una jugada que no solo él jamás hubiera hecho, sino que jamás se le hubiera ocurrido. A partir de ahí, el campeón mundial, Ji dijo, muchachos, yo soy el campeón mundial, a mí no me va a ganar, le ganó 3-0. Como Google está detrás de esto, a través de una empresa que se llama DeepMind. Esta empresa DeepMind dijo, bueno, a ver, hagamos, ya está, ya ganamos, ¿qué más podemos hacer? No, creemos una inteligencia artificial que aprenda de cero a jugar al Go. Esto es algo que se publicó el paper en Science la semana pasada. Recién ayer salió en The Economist, no me sorprendería que en La Nación salga en 2 o 3 semanas. Pero tabula rasa le enseñaron a una computadora cómo aprende un chico a jugar sola, compitiendo contra ella misma. La dejaron correr sola. En 3 días tenía el mismo nivel de aprendizaje que la primera vez que le había ganado al campeón europeo. En 21 días había alcanzado el nivel de cuando le ganó al campeón mundial. A los 42 días, cuando la cortaron, ya ganaba 100-0 contra ella misma. Cuando uno mira el ranking, el campeón mundial está rankeado con 30.000 puntos de handicap. La computadora ya tiene 5.000, con lo cual es absolutamente inalcanzable para un ser humano. Eso es la inteligencia artificial. Ahora, ¿para qué la podemos aplicar? Ahora vamos a ver, la vamos a aplicar en todos lados, se aplica en todos lados.
Hay una inteligencia artificial que se llama Watson, que es de IBM, que, por ejemplo, IBM hizo un convenio con un hospital oncológico en Bethesda y tomaron 1.000 casos de gente con problemas oncológicos. En el 98% de los casos, la máquina diagnosticó exactamente igual que las personas, que el equipo médico, que eran 100 médicos. En el 30% de los casos, recomendó diagnósticos o, digamos, tratamientos alternativos, basados en estudios que los médicos no habían leído. En Estados Unidos se publican 160.000 papers oncológicos por año. No hay manera que un médico los lea, la inteligencia artificial sí. Entonces, a ese nivel de disrupción podemos estar llegando. Yo participé de una prueba piloto con Watson para el manejo de underwriting y claims. Un legajo de un seguro de vida, se lo dábamos a la computadora. Normalmente un legajo normal, que anda todo bien y que sabemos, debe llevar 2 o 3 semanas resolverlo, ¿correcto? 3 minutos. 3 minutos. Eso es la inteligencia artificial. Ahora, cuando vamos al mundo de la impresión 3D, el mundo de la impresión 3D salió del laboratorio que era, y diseño un prototipo y después lo mando a fabricar, a empiezo a fabricar las piezas yo. ¿Se acuerdan de esa predicción que decía el 5% de la producción mundial manejada en impresoras 3D? Ya empezamos a tener prótesis, instrumentos musicales. Este es un autobús que corre hoy en San Francisco, que está hecho en impresión 3D y está manejado por Watson, autónomo. Este es un puente que se hizo en Ámsterdam. El puente se hizo, esto es de metal, se hizo en el hangar primero, finalmente hoy está instalado en la calle y uno es un puente peatonal, lo puede cruzar. Todo este diseño está hecho con inteligencia artificial, porque está hecho para optimizar el peso y la resistencia. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Zapatillas? Zapatillas. Nike, Adidas y New Balance están empezando a hacer la repatriación de sus fábricas a sus territorios. Entonces se están cerrando las fábricas del sudeste asiático. Por ejemplo, en el caso de Adidas, está llevando a una fábrica en Alemania y a otra fábrica en Estados Unidos. La fábrica de Alemania va a emplear 160 personas, 4.600 había en el sudeste asiático. La fábrica en Estados Unidos va a emplear 120. Pero la idea es que uno diseña su Nike en la computadora y después pasa a buscarla por el centro de distribución o se la manda a Google. No sé si sabrán que después de una batalla de años, hace 6 meses, Nike firmó convenios con Google para distribuir zapatillas, justamente por esto, porque ya están pensando en los canales de distribución de este tipo de tecnologías. Esto, aunque parezca mentira, es una rueda de un neumático, es una Michelin. Está hecha para adaptarse a las condiciones de manejo, de humedad, de temperatura, de lo que sea. Cuando se gasta la banda de rodamiento, solamente se le reimprime la banda de rodamiento. Si voy a la nieve, se le reimprime la banda con púas. Si voy a otro clima, reimprimo la banda. Entonces Michelin lo que está haciendo es, para el 2019, va a instalar en todas las estaciones de servicio de Estados Unidos reimpresión de este tipo de cubiertas. Porque no es solo la cubierta, sino toda la infraestructura que acompaña a eso. Bicicletas. Esto es un edificio, aunque parezca mentira, esto está pasando en China. Ahora, cuando vemos este tipo de cosas, lentes, esto es una sujeción de una antena. La reconocen, esto es lo que se hace en los talleres nuestros. Esta es la misma pieza diseñada por una inteligencia artificial e impresa por una impresora 3D, en una única pieza, con la condición de dejar los anclajes en el lugar que estaban. Y esta es la que hace la computadora diciéndole dónde hay que hacer los anclajes. Entonces, estas piezas son mucho más resistentes y mucho más livianas, usan mucho menos material. Esto es un inyector de una turbina de avión. GE fabricaba estos inyectores,
Cada turbina lleva entre 15 y 20 inyectores. Cada inyector tiene como 20 piezas móviles. GE hizo un prototipo para hacerlo por impresión 3D. Lo hace en una única pieza. Es 5 veces más resistente, 25% más liviano y es tan eficiente que permite el ahorro de 1.6 millones de dólares en combustible por línea aérea por año. Entonces, están creando una planta de producción para esto porque tenían un pedido de 1.000 inyectores a 40.000. Esto es un propulsor de un cohete estratosférico hecho en impresión 3D. Estos son los cohetes que está usando SpaceX para todo el desarrollo de sus naves a Marte. Lo que tiene de increíble este motor en particular es que tiene cámaras de combustión independientes, con inyectores independientes, pero no hay una sola pieza móvil. Entonces pueden mover el propulsor solo variando el ingreso de combustible y de oxidante. Estas son las cosas que están pasando. Y por supuesto lo que es bioimpresión. Se pueden imprimir órganos. Ya hubo un trasplante de vejiga exitoso con una bioimpresora, de tráquea, de estómago, o sea, de tejidos, de cartílagos, eso ya existe. Lo que se está buscando ahora es cómo llegamos al pulmón, al hígado, al corazón y a los riñones, que son los órganos más complejos. Pero ya créanme que están trabajando en eso. Lo cual va a traer otra consecuencia, el envejecimiento de la población. Ya hay curvas donde se imagina que la población de acá a 50 años pueden estar viviendo 100 años, 150 años, 200 años, nuestros nietos tal vez puedan vivir 200 años. ¿Qué va a pasar con el seguro de vida ahí? ¿Cuántos hoy se levantaron a la mañana y dijeron, hoy voy a sacar un seguro de vida? No, nadie. Ah, todos tienen, muy bueno, muy bueno. Pero es difícil, si uno vive 300 años, ¿va a sacar un seguro de vida? Por eso la jugada de Apple, que se está yendo al seguro de salud, porque lo que está tratando de hacer es ver cómo me aseguro darle acceso a la gente a todas estas cosas. Me muevo del forensic CSI post-evento a la prevención. Y esto va a pasar en todas las líneas de seguro. Más rápido, todo lo que es biotecnología. Esta es una semilla de arroz modificada genéticamente. La primera es la semilla estándar. La segunda es las células de las semillas modificadas para potenciar el rendimiento de la fotosíntesis. Entonces, una semilla normal que en 1 hectárea con 1 milímetro de agua me produce unos 25 kilos y me alimenta a esta cantidad de gente, puedo llegar a producir 37 kilos y alimentar a esta cantidad de gente. Esto nosotros ya lo conocíamos, las semillas genéticamente modificadas. Ahora, ¿ustedes vieron esto? Existe la posibilidad de, me extraigo una célula, esa célula la llevo a un estado preembrionario, se llama célula pluripotencial, preembrionario, y después la convierto en lo que quiero, una neurona, un óvulo, una oreja. Eso es lo que han hecho acá. Esto es para prevenir las enfermedades como la micotia y micronia, donde los bebés nacen sin orejas o con deformaciones. Entonces yo puedo crear el órgano en un ser vivo externo y después trasplantarlo, y que no tenga rechazo porque está hecho con las mismas células de la persona en cuestión. Acá sí que no creo que puedan adivinar qué es eso. Eso es un cerebro. Se llama brain in a dish, mal llamados. Pero esta misma célula la llevo al estado preembrionario y la convierto en una neurona. Y esa neurona después, en condiciones determinadas, logro que se conviertan en un cerebro, que es exactamente igual al cerebro de un feto en gestación en el primer trimestre. Y cada vez estamos logrando estadios más largos de gestación. Si yo tomo la célula de una persona con Alzheimer o con alguna enfermedad, puedo ver qué es lo que está pasando en ese cerebro que se desarrolla de tal o cual manera. Esto, está el video en YouTube,
véanlo, es una interfase cerebro-máquina. Nosotros tenemos acá en el cerebro un área que se llama el córtex motor, que es como nuestro control remoto. Es lo que nos permite manejar todos nuestros músculos y nuestros brazos, piernas, todo. Nuestro control remoto, literalmente. Para las personas cuadriplégicas, que lo que tienen es dañada la transmisión entre el córtex y las extremidades, se están empezando a desarrollar estas interfaces cerebro-máquina, donde yo pongo esos electrodos en el cerebro, después ven cómo quedan ahí, se enchufan los cables y esta persona recupera un brazo. Y recupera la sensibilidad. Cuando le hacen fuerza, él también recupera esa sensibilidad. Esto fue en Washington una demostración de dos personas con estos implantes chocando los 5. Entonces ya esto no parece tan irreal. Ya empieza a parecernos algo, ups, podría llegar a pasar. Ya casi terminamos. Hay todo un mundo que creo que ustedes conocen, Uber, Airbnb, que es todo lo que se llama la economía distribuida. Economía distribuida es, yo le saco una renta a un activo que es ocioso. ¿Por qué tengo que tomarme un taxi si me puedo tomar un Uber? Por ejemplo, el activo está ocioso, yo le saco unos pesitos manejándolo y elimino la compañía de taxi. Airbnb es básicamente el mismo concepto. Ahora, esto está empezando a pasar en escalas mucho más grandes. No nos va a dar el tiempo, tampoco voy a poder explicar mucho qué es el blockchain, pero el blockchain es una de las tecnologías que más va a disrumpir en la industria del seguro. En este momento hay un consorcio formado por 20 bancos desarrollando una plataforma de blockchain y hay un consorcio de 15 compañías de seguros desarrollando también sus propias plataformas de blockchain. Pero no es que cada compañía de seguro va a tener su propia plataforma, es un consorcio. Van a compartir porque justamente empezamos a necesitar tener lo que se llama confianza distribuida. En el back office, una compañía no se diferencia lo estratégico. Entonces vamos a compartir un montón de cosas y vamos a ir por estos caminos. La prueba más tangible que tenemos de que esto funciona, lamentablemente, es el Bitcoin. Cuando uno hablaba de Bitcoin hace 3, 4 años, era como hablar de magia. Ayer o anteayer llegó casi a $6.000. Y va a seguir subiendo. Lo más notable es que el gobierno chino lo quiso prohibir. Entonces, en este momento el 80% de los mineros Bitcoin eran de China. La estadística actual es que cayó al 20% y el precio no cayó. Entonces ahí quiere decir que algo nos está pasando. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es lo que se llama un premio por hacer una actividad que se requiere para garantizar esa confianza en la red. Entonces, cuando yo hago un contrato inteligente, el Bitcoin es un contrato inteligente. Yo puedo hacer, por ejemplo, que Airbnb, yo rento una casa a vos, y el contrato inteligente lo que hace es, cuando vos te acercás a la casa con el celular, la cerradura ya te reconoce y te abre. Porque está todo en la misma red, y todo se autentica en la misma red. Yo empiezo a eliminar intermediarios, empiezo a eliminar fricciones, empiezo a eliminar bancos, empiezo a eliminar compañías de seguro, empiezo a eliminar cosas porque lo empiezo a hacer de otra manera. El consorcio que están haciendo los bancos y el consorcio que están haciendo las compañías de seguro en blockchain es tratar de adelantarse a eso adueñándose de la tecnología. Pero también sabemos que hay mucha gente que salta por arriba de esas vallas, con lo cual ahí hay un gran interrogante de cómo vamos a terminar. Cuando uno habla de autos autónomos o del mundo autónomo, se queda empantanado en el auto. No sé por qué nosotros tenemos la tendencia a pensar que solo pueden ser autónomos los autos. En este momento, además de los autos, ya tenemos camiones circulando por las rutas de Estados Unidos, tenemos trenes, tranvías,
tenemos barcos. Hay un barco que está navegando en Noruega que es totalmente autónomo. Y para dentro de 2 años se va a construir el primer carguero autónomo. Cuando digo autónomo es no lleva una sola persona adelante, arriba. Submarinos, by the way, este submarino está impreso en impresora 3D. Aviones. Boeing anunció que ya está experimentando con flotas de aviones autónomos. Esta es una patente de Google, que uno dice, ¿qué es esto? Lo que ellos están imaginando es que sus almacenes van a estar en globos estratosféricos arriba, que van a ser provistos por estos shuttles y que van a dar drones para alimentar a la ciudad. Lo que sea, el producto que sea. Esto lo acaban de solicitar la patente de esto. Y cuando uno mira, toda esta tecnología ya existe. Estos son drones de media distancia, o sea, para cubrir de una ciudad a otra. Y estos son todos drones de la última milla. Estos son los drones que llegan desde ese de media distancia a la casa. Esto es del correo postal suizo. Este es un dron que hizo un delivery desde la universidad a un barco que estaba situado a 20 millas de ahí. Estos son todos, digamos, hogareños, están en las calles. Esto es un mundo autónomo, no solo el auto. Ahora, en un mundo autónomo, de nuevo, ¿va a haber accidentes de autos? ¿Vamos a tener siniestros? ¿O tenemos que movernos a la prevención? Y les dejo para desafiarlos un poco más. El auto es el activo más subutilizado que tenemos. No en Latinoamérica, porque la verdad que con el sistema de transporte público que tenemos es imposible. Pero en Nueva York, Miami, Seattle, lo he visto en todos lados. La gente joven vende sus autos. Se usa solo el 4% del tiempo. Salen de la casa, lo dejan en el parking lot, de ahí commute con el tren a donde vayan, vuelven, toman el coso, 4% del tiempo. Lo están vendiendo, porque financieramente no hace ningún sentido, se toman un Uber. Ahora, Uber está experimentando con autos autónomos. Entonces, ¿qué va a pasar en la industria de seguros de autos cuando, en vez de asegurar billones de autos, pasemos a asegurar flotas? Pocas flotas. ¿Quién tiene el poder de negociación? Y cuando haya un siniestro, porque va a haber algún siniestro, ¿contra quién vamos a ir? ¿Contra la compañía manufacturadora del auto? ¿Contra el ingeniero que desarrolló el software? ¿Contra la compañía que desarrolló el sensor? Ahí hay un mundo regulatorio que todavía no está ni siquiera pensado. Y finalmente, yo les decía, existen 15% de la población sin acceso a electricidad, 10% sin acceso al agua. Es hora que la tecnología trate de hacer algo por eso. Entonces ahí tenemos la desfosilización de la economía y tenemos esto, las granjas eólicas. Una de las cosas que más costaba con los molinos de viento era, primero, predecir cuándo había viento. Segundo, cuando venía una ráfaga muy fuerte, que la turbina no entrara en resonancia y volara, que era lo que pasaba, se terminaban incendiando. Entonces, ahí lo que se hizo es un esfuerzo colectivo entre las universidades de la zona, el Servicio Meteorológico Nacional, las industrias proveedoras de energía, la comunidad. Y lo que desarrollaron es un sistema de inteligencia artificial que pudiera predecir el clima, el viento. Ahora, lo notable es que esta predicción, porque aparte el problema que yo tengo la planta tradicional, y como yo no puedo saber primero cuán certero es esta predicción y cómo va a venir, tengo que dejarla funcionando para cubrir el pico de demanda o la falla de viento. Ahora, este pronóstico es a 30 días y se actualiza cada 15 minutos. Y esto fue un logro conjunto. Universidades, gobierno, servicio meteorológico, comunidad, compañías eléctricas. Entonces, ahora sí pueden apagar la planta tradicional, porque total saben con suficiente antelación cuándo la van a tener que prender. Y si bien la energía solar viene rezagada, ahora ya también se están empezando a poner en las predicciones para que también complemente.
Lo único que sí es más difícil, los forecasts de energía solar son más difíciles, pero están trabajando en eso. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, si yo pienso acá, Concepción del Uruguay, ciudad universitaria, tiene todas las condiciones para hacer esto. Hay un pueblo en Alemania, perdónenme, pero es impronunciable el nombre, que produce 5 veces la energía que necesita de manera anual. Entonces, tiene paneles solares hasta arriba de los graneros, tiene molinos de viento, tiene ganadería, con lo cual tiene compost y tiene biogás. Al principio, toda esa plata la reinvertían en más infraestructura para lograr ser sustentables. Ahora no solo son sustentables, producen 5 veces más la energía que usan en el año, con lo cual la están vendiendo a los pueblos vecinos. Y esa plata es renta para los vecinos, porque se distribuye entre la gente. Entonces, yo creo que hay formas de organizar el mundo distinto, de organizar las sociedades distintas y de sacarle la ventaja a estas tecnologías. Pero estos son esfuerzos conjuntos. Esta es una planta mareomotriz en Francia, que tiene una cota de 8 metros, pero 4 metros son artificiales. Es una obra de ingeniería monstruosa, una de las obras más grandes de ingeniería del mundo. Nosotros en la península de Valdés, entre la costa norte y la costa sur, en el istmo, tenemos 9 metros naturales. Podríamos tener la planta mareomotriz más grande del mundo. Podemos. Esto que se ve acá, yo creo que todos han estudiado en la escuela primaria y la secundaria el fenómeno de la fotosíntesis. Por las risas sé que sí. Todos sabemos que la planta toma el dióxido de carbono con la energía solar, lo convierte en oxígeno y produce glucosa. Sin embargo, reproducir eso en un laboratorio siempre ha sido un misterio elusivo para la ciencia por los últimos 20 años. Esto que vemos acá es una hoja artificial. Lo que está haciendo es exactamente eso. Toma el dióxido de carbono de la atmósfera que tenemos de sobra, con la energía del sol, lo convierte en oxígeno y en energía eléctrica. Y lo que está abajo, esta es una molécula de esas que yo les mencionaba al principio, que empiezan a tener estos comportamientos raros de sustancias sintetizadas con compuestos biológicos. Es una molécula que captura el agua del aire, incluso en condiciones de, por ejemplo, 20% de humedad relativa ambiente, lo cual es absolutamente seco. Este dispositivo, y de nuevo recuerden la cámara Kodak, porque se parece bastante. Esto se deja a la noche abierto, esas partículas se saturan de esa humedad, a la mañana siguiente se los pone a la luz del sol y se obtienen 3 litros de agua por cada una de estas placas. Ya, por supuesto, hay dispositivos que empiezan a producir 5 litros más chicos, con carbón, con energía eléctrica, con lo que sea. Digamos, yo creo que hemos visto Internet of Things, hemos visto inteligencia artificial, hemos visto nuevas computadoras, la impresión 3D que puede cambiar todos los mecanismos de producción. Hemos visto todo lo que es, muy superficialmente, después si quieren lo podemos profundizar, blockchain y todo lo que es confianza distribuida. Hemos visto todas las nuevas formas de energía. Yo creo que esto es difícil escapar el impacto de estas cosas. La realidad es que uno piensa, más allá de lo humoroso, del humorístico del cartoon, esto no es solo a la gente, es a los modelos de negocio, es a las instituciones sociales. Los cambios van a ser violentos y van a ser muchos. Si tenemos una población en envejecimiento, por favor veamos qué va a pasar con los sistemas de seguridad social. Si tenemos desempleo creciente, empecemos a pensar cómo hacer para mitigar eso. Si tenemos. Esos son los desafíos que la tecnología nos está planteando. Este es un estudio que se publicó en 2013, unos investigadores de Harvard, que ya en el 2013, y esto fue ratificado después por sucesivos estudios, el 47% del empleo en Estados Unidos podría ser automatizado. Y cuando ustedes miran estas áreas, estos servicios, esto es Sales and Related, y esto es todo lo que es Office. Esto es Watson en una industria del seguro. Entonces, lo que antes, en la revolución del 80, las máquinas empezaron a ir por lo que era rutinario y cognitivo, y un poco el rutinario y manual. Ahora la inteligencia artificial está yendo por acá, y hay veces que está yendo por acá. La semana pasada, un estado
lo que hizo fue aumentar el salario mínimo. La respuesta de la cadena esta de hamburguesas Wendy's fue: ok, me aumentás el salario mínimo, te instalo kioscos por todos lados. Entonces, cuando uno entra a un Wendy's, ahora tiene un kiosco, no tiene más una recepcionista. Y hace el pedido en el kiosco. Y después pasa por el mostrador y se sirve. Entonces, esto es disruptivo. Entonces, de nuevo, si nosotros estamos en esto, la idea es cómo nos preparamos para ir a un mundo exponencial. Y yo al principio decía, yo vengo de mundo corporativo muchos años, mundo académico muchísimos años. Normalmente están disociados. A mí me ha tocado hacer programas como ejecutivo de una empresa, en una universidad, finanzas para no financieros, liderazgo, no sé qué. Son programas estándar de la universidad que se dan para los ejecutivos de la empresa. También me ha tocado programas que viene la universidad y nos hace un programa a medida para nuestras liderazgo, negociación. Ahora, yo creo que hay que empezar a pensar la educación de otra manera. De nuevo, si el 35% de los chicos van a estar en trabajos que no existen, ¿qué les enseño hoy? ¿Para qué los preparo? Si el 50% del conocimiento es obsoleto, ¿qué hago? En muchos lugares lo que se está haciendo, y sobre todo en el área de tecnología es muy común, lo que hago es dar nanotítulos. Necesito diseñadores y creadores de página web. Pongo 100 personas, les enseño a hacer páginas web y los lanzo a trabajar. Después esas 100 personas, las páginas web ya no se hacen, pero tienen experiencia para diseñar lo que ahora se llama experiencia de usuario de páginas web. Entonces pueden hacer otro curso de 2-3 meses. Lo que tenemos que empezar a pensar es que vamos a un mundo donde lo incierto va a ser la norma. Tenemos que ser flexibles, tenemos que estar adaptándonos todo el tiempo, tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo. Tenemos que aprender a desaprender lo que aprendimos y aprender cosas nuevas. Es paradójico, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser lo curioso suficiente como para estar todo el día estudiando, investigando, probando cosas nuevas. Probablemente cuando vengan los centros de impresión de impresoras 3D y hago un curso para hacer mantenimiento de impresoras 3D. Cuando los centros de impresión desaparezcan porque van a ir a las casas, bueno, yo puedo hacer mantenimiento de impresoras 3D en las casas. A ese mundo vamos. Y ustedes me dicen, y faltan 50 años. Tal vez sí, yo creo que tal vez no. Probablemente la Argentina tiene un arma de doble filo en eso, porque el atraso a veces nos protege, pero cuando estas cosas vienen con el doble de fuerza. Esa protección después te juega en contra. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar, what if todo esto es verdadero en plazos más cortos de lo que nos imaginamos. Y finalmente el desafío no es asustar, no es preocupar, no es que salgamos todos angustiados diciendo chau, nos quedamos sin trabajo porque viene Watson, sino cómo hacemos que la tecnología nos ayude a todos y sacarle el mayor provecho a la tecnología, pero para toda la sociedad, para todo el mundo. Yo una cifra que no mostré, que estaba al principio de todo, es que hoy día, según un reporte de la Oxfam, el 1% de la población maneja el 46% de la riqueza mundial. Ese es el mundo que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo hacemos que la tecnología nos ayude a redistribuir esa riqueza de una manera distinta? Porque si no, sí vamos a quedar desplazados. Y el mundo está cambiando. Esos meteoritos se llaman inteligencia artificial, impresión 3D, blockchain, Internet of Things, trillón de sensores, autos autónomos. La pregunta es, ¿queremos ser los dinosaurios que vienen los meteoritos o podemos adaptarnos? Yo creo que podemos adaptarnos. Y un poco lo que yo quería hacer acá era invitarlos a esa reflexión e invitarlos a, bueno, decir, a ver, ¿qué hacemos ante este cambio? ¿Cómo nos plantamos ante este cambio? ¿Cómo hacemos que sea mejor para todos? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Absolutamente innovador. La verdad, de nuevo, estuve en el mundo corporativo, estoy en el mundo corporativo muchos años, y esto que yo decía es disociado. Acá veo algo que empieza a ser integrado y empieza a ser parte de lo cotidiano de la empresa. Yo no lo he visto, así que creo que también hay que valorarlo y creo que hay que apreciarlo mucho, porque es absolutamente innovador. Encontré un totalizador en la charla de Carlos. Y entonces,
lo que se me ocurrió fue, decíamos con Javier, que lindo sería si lo pudiéramos invitar. Y se fueron dando las conversaciones y en un momento, bueno, le dije si quería darse una vuelta por este pueblo nuestro, en esta empresa nuestra, y que está en este proceso de innovación con la universidad. Bueno, él aceptó con todo gusto, como lo dijo en su momento, y para nosotros es un placer que pueda transmitir para los trabajadores de la empresa, para todos los que trabajamos en Río Uruguay, para los empresarios que están en este pueblo que han venido. Veo que también hay empresarios de otra provincia, ¿no? Como el caso de Marcos. Además, empresario, un competidor y un innovador. Y también dirigentes de las universidades que llevan la educación universitaria tan importante que tiene nuestro pueblo adelante. Y las autoridades. A mí me alegra mucho que el señor intendente, el señor viceintendente estén acompañándonos. Yo lo invité personalmente las otras noches, porque me interesaba mucho que él participara de estas cosas que no es frecuente poder hacerlo en nuestro pueblo por las características. Bueno, está visto, ¿no? Que no es común, no es fácil. Así que diría que además también a la invitación le hice por mí mismo, porque yo me quedé con tanta insatisfacción de todo lo que me había gustado, que no alcanzaba a tomarlo, que me parecía que era necesario que volviéramos a escucharlo. Igual me sigue faltando, te escucharía muchas veces más para aprender todo lo que hay que hacer y para que la empresa nuestra sobreviva todos los años que tiene que sobrevivir para estos cambios. Lo que yo no quisiera es que la empresa nuestra se caiga en este proceso. Que la empresa nuestra dentro de 50 años, 60 años más, que lo cumple el año que viene, siga existiendo, porque es capaz de adaptarse a los cambios o de proponer los cambios. Así que termino con una, como tiene que ser, ¿no? Con un obsequio, que uno es para Teté y el otro... Y yo no sé cuál es para Teté y cuál es... Después si no cambiamos. Yo le doy uno a cada uno y después cambian entre ustedes. ¿Puedo decir una cosa, Juan Carlos? Sí, sí. Bueno, primero quiero agradecer la generosidad de Juan Carlos de compartir este conocimiento, porque hay mucha gente que puede tener acceso a esto, pero hay un espíritu generoso en vos de compartirlo que me parece fantástico. Y hablaste de tu ciudad y que aquí estamos escuchando esto. Digo que no es frecuente. No es frecuente en la Argentina, en ningún lado. Desgraciadamente, ojalá que esto sea el comienzo de un impulso para que se hagan verdaderas políticas de Estado y para que podamos entonces entre todos estar. Para mí es muy feliz estar nuevamente acá. Muchas gracias a todos. Y bueno, el aplauso para todos nosotros y la fuerza, porque estamos todos metidos para el cambio, me parece, y para pensar. A empezar a pensar y a empezar a actuar y a no quedarnos quietos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo creo que Carlos debe decirnos unas palabras, así que le paso el micrófono. No, solo agradecer. La verdad, muy cálida la recepción y de nuevo, para mí es un orgullo y un placer estar acá con ustedes. Juan Carlos decía el pueblo, no es un pueblo, es una ciudad. Aduéñense de la ciudad, cambien, se puede hacer cosas. Tenemos toda la tecnología para poder hacerlo y para adaptarse y mutar y hacer todo. Acá están todas las universidades, aprovechémoslas. Todo el conocimiento está acá, hay que aprovechar eso. Entonces, nada, gracias y la verdad fue un placer. Muy bien. Pero yo no puedo dejar de decir una cosa que está en línea con todo lo que aquí ha sucedido. Carlos da charlas en todo el mundo, sobre todo en América. Es una persona, esa charla por eso la tiene preparada en inglés, porque ahora se va a Perú, venía bueno, yo lo conocí en Estados Unidos. Y bueno, decíamos con Javier, bueno, pero quién sabe cuánto cuesta que Carlos venga. Entonces yo un día le digo, bueno, Carlos, pero ¿cuánto cobras? No, me dice, nada. Para ustedes nada, al contrario. Así que, recontra. Gracias.